RTP. Siendo las 8:45, tenemos ya en Zoom a nuestro invitado. Es el doctor Gabriel Recalde. Es director del Centro de Estudios de la Política Laboral y con él vamos a conversar un poco sobre la repercusión de una posible asamblea constituyente, aunque parece que no vamos a ir por ese camino, pero sobre todo los efectos que tiene este tema en lo cuanto a políticas laborales y sociales. ¿Cómo está, Gabriel? Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto, un saludo a la audiencia que nos escucha y también nos ve por los medios tecnológicos, y un placer estar junto a ustedes. Así es, Gabriel. Muchas gracias por estar con nosotros. Con nuestro anterior, hace 2 invitados atrás, estábamos justamente conversando un poco sobre el tema laboral y específicamente hablábamos un poco, por ejemplo, de cómo la inteligencia artificial puede tener repercusiones en el mercado a futuro. Y bajo ese contexto, y ya sobre todo poniéndonos en el ámbito local, en un contexto ecuatoriano donde solamente 3 de cada 10 personas tienen empleo, donde tener empleo formal se ha convertido realmente en un privilegio, ¿qué opina usted sobre esta problemática del empleo? Sobre la gravedad que tiene este problema y sobre todo quizás lo normalizado que se encuentra a día de hoy. Y preguntarle también, ¿qué cree que podríamos llevar a cabo para justamente impulsar este tema del empleo formal? Sobre todo, ¿se lo debería hacer a través de una constituyente? ¿Se debería hacer hasta reformas concretas al código o incluso reformas constitucionales? ¿Qué opina usted al respecto? Muy bien, muy buenos días, reiterando. 2 partes, ¿no? Primero, la irrupción de la inteligencia artificial sí está un tema bastante interesante, bastante preocupante, que los organismos internacionales, en este caso el BID y la Organización Internacional del Trabajo, lo están analizando. Justamente ahora existen algunos informes que detallan la entrada de este mecanismo en los medios del trabajo y que hace necesario realizar contextos en el marco del empleo, es decir, tratar de introducir en las industrias unas mecánicas diferentes que involucran tal vez la minimización de los empleos en el mundo entero y en el Ecuador también. Entonces esa problemática debe irse adaptando y en la normativa, en las políticas públicas también, es evidentemente eso. Y eso implica efectivamente la segunda parte de la pregunta, que son reformas. En el ámbito constitucional, recuerden que, por ejemplo, no solamente estuvo y está detallado en el PROES 27 de la Constitución el ámbito del contrato por horas, sino también la intermediación y la tercerización, que era otro mecanismo que antes del 2008, que se promulgaron incluso mandatos constituyentes, el 2, el 4, el 8 precisamente, respecto a ese tema, se prohibió en la Constitución. Entonces, alguien podría decir que ese mecanismo que está prohibido en ámbitos constitucionales es una camisa de fuerzas para poder abrir incluso a estas otras problemáticas que envuelven al empleo. Tomando en consideración que el Ecuador es uno de los, casi prácticamente el único país que tiene prohibidos estas herramientas, porque son herramientas. Ahora, claro, esas herramientas puedan estar prohibidas a rajatabla en textos constitucionales, en textos legales, impiden la posibilidad de abordar ahora las problemáticas que enfrenta ahora el empleo, que en ese momento no tenía, porque la tercerización e intermediación, por ejemplo, la agencia de colocación de empleos, la contratación por horas y una serie de circunstancias más, son herramientas que podrían permitir hacer reformas legales que abran el abanico de la posibilidad de la contratación en el Ecuador y abarquen al sector informal, a otro empleo no pleno, por ejemplo, que es otra categoría que también se encuentra identificada en el INE, que está siempre en constante progresión, en el mal sentido de la palabra. Entonces, es, creo, interesante ver la
posibilidad de hacer reformas constitucionales en ese ámbito, haciéndolo con cirugía, ¿no? Para tratar de no entorpecer los derechos. Si es que fuera el camino de una constituyente, para, por ejemplo, trabajar el 327, que es como, diríamos, un dique que se encuentra a nivel constitucional para poder abrir las posibilidades del empleo. Sin embargo, si ese no es el camino, existen reformas legales, existen planteadas en la Asamblea Nacional, diversas de ellas. Entre aquellas está, pues obviamente, la de una contratación individual más flexible, más abierta a posibilidades. Sé que la palabra flexible a veces trastoca y hiere algunas sensibilidades del lado de los trabajadores, pero es necesario abrir también los conceptos, internacionalizarlos y adoptarlos en el Ecuador para verlos no como restricción de derechos, sino como posibilidad de entender la dinámica actual que hoy amenaza a una cantidad de empleos que podría devastar también las condiciones sociales y económicas de la población. Entonces, no hacer eso sería de alguna forma irresponsable, no mirar este fenómeno que está ligado a las normas. Las normas, y con eso concluyo la idea, per se, y lo han dicho, si han estado escuchando las entrevistas de los anteriores panelistas, per se no provocan empleo, per se no realizan que el bienestar se logre en una sociedad, pero sí coadyuvan a que puedan ponerse bases más sólidas para la confianza y la estabilidad. Doctor Recalde, aprovechando esta última intervención suya, quiero recapitular algunas ideas y ponerlas en contraste para nuestra audiencia y poderle en función de eso hacer una pregunta, ¿no? El momento histórico de las reformas, recordamos incluso que venían por mandato constituyente respecto a la terciarización, respecto al trabajo por horas, a la intermediación, claramente venían de una estela, y hay que reconocerlo también, de prácticas que incluso afectaban el régimen de seguridad social, pero claro, en el 2008, ¿no? Y se lo digo pues porque si bien la terciarización permitía colocar empleos, muchas de estas compañías, por ejemplo, luego quedaban en default en sus obligaciones con la seguridad social, y esto impedía la sostenibilidad del fondo pese a que cotizaron en su momento. Esto se empezó a regular, pero una cosa es cierta: la crisis de proyección sobre el incremento de la mortalidad que se ha generado hoy demográficamente alrededor de la seguridad social, no solo del Ecuador, sino del mundo, nos ha obligado a repensar no solo los años de aportación, sino también hasta qué punto el modelo de aportación de una vida en una empresa o de una vida en un trabajo es sostenible. Y claro, 15 años después, con el fantasma de este problema de la tercerización muy puntual, de abusos que hay que reconocerlos, en cambio tenemos otro fenómeno que están puntualizando, por ejemplo, muchísimos laboralistas. Escuchaba el otro día al doctor Carlos Eduardo Barrio Nuevo, que dice que hoy estamos atrapados, en cambio, en lo contrario, ¿no? Un subempleo, una tasa de informalidad marcada por el miedo que tiene o por la reticencia que tienen muchos empresarios a emprender en negocios por el riesgo laboral de la liquidación. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es este punto intermedio, teniendo como antecedente que el año pasado el pueblo ecuatoriano dijo no al trabajo por horas expresamente? ¿Cuál es este punto intermedio en el que se puede llamar a conciliar a los sectores tradicionales representantes de los trabajadores y a las cámaras, digamos, de producción y de comercio, para que puedan generar un panorama de crecimiento económico en lo empresarial a la par de una sostenibilidad en los derechos laborales y en el régimen de seguridad social? ¿Cuál es este punto intermedio que usted plantearía desde la institución que dirige? Perfecto. Muchas cosas que decir, muy interesantes, muy bien planteadas en su caso. Creo que una primera idea que quisiera mencionar es que cuando el señor presidente plantea la pregunta de la posibilidad de la utilización de la contratación por horas en la última consulta popular, vamos a coincidir todos que el tema no es que fue un rechazo al presidente. O sea, esto es un tema técnico, no un tema político. Fue como que una
la vorágine de la política que se dio en ese momento en ese tema. Y lamentablemente, señor presidente, no se dio tal vez el tiempo de explicar la bondad que tenía abrir la contratación para que pueda abarcar a una serie de integrantes. Esa es la verdad, vamos a coincidir en eso, ¿no? Porque sí se planteaba el hecho de que tengan todos los otros derechos, es decir, estabilidad, una contratación. No iba a ser, ya no puede ser, por eso la Corte Constitucional calificó la pregunta, y ya no puede haber regresión de derechos. Es decir, en la misma Constitución, el artículo 11, numeral 8, abre que la regresión de derechos es imposible. Entonces, eso creo que como una primera tema que debe tener consideración el Ejecutivo. Ahora, respecto al abstracto de la pregunta, esa conciliación sí es posible. Mire, por favor, que dentro del centro nosotros participamos con la OIT en un diálogo social respecto al seguro de desempleo. Y se juntó justo lo que usted manifiesta en relación a empresarios de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, y a los diferentes gremios y centrales sindicales del país sobre ese tema. Y hubo una gran armonía, se emitió un informe, y tal es decir que esos informes, esas mesas de diálogo, tuvieron una repercusión en el Ejecutivo que lograron hacer una de las reformas del señor presidente en relación a eliminar el tiempo para acceder al seguro de desempleo. Entonces, porque la normativa internacional habla de que podría ser mínimo 7 días. Nosotros tenemos hasta un mes para recibir ese valor, pero el señor presidente, tomando en consideración ese diálogo que se dio entre las partes, minimizó y redujo esos tiempos para circunstancias laborales que hoy se acogen. Entonces, sí es posible lograr eso. Sin embargo, falta tal vez una impresión mayor, una importancia que le pueda dar el Ejecutivo y los actores involucrándose y también haciendo ellos su tarea. Porque recuerde que el Ecuador, por ejemplo, es uno de los pocos países que tiene jubilación patronal, por ejemplo, que tiene que ver con el tiempo de servicio en una empresa, como usted señala. Entonces, la figura de la jubilación patronal está desde el año 38. Era para suplir un espacio de la seguridad social en su momento, en los años 40, en los años 50, pero la dinámica ha cambiado. Y la dinámica cambia también por los años que uno tiene de esperanza de vida conforme a los organismos, a nuestros organismos nacionales, ¿no? Y que es un fenómeno mundial. Entonces, las figuras del derecho laboral ecuatoriano deben sintonizarse en esa dinámica cambiante. Y si esa dinámica cambiante no es absorbida por la institución normativa, por la realidad económica, tememos de que entonces le enfrentamos al empleador o le enfrentamos a los trabajadores en un constante forcejeo y contradicción permanente. Yo le puedo decir que dentro de nosotros podemos ver una altísima conflictividad laboral, es decir, y eso no solamente se resuelve en tribunales y no solamente en las normativas, sino cambiando las reglas de las relaciones entre las partes para que puedan ajustarse y acondicionarse a las realidades económicas y sociales actuales. Entonces, esa es una dinámica que puede hacerse a nivel constituyente, pues podría, creo yo, revisando de una manera más técnica el 327 de la Constitución, como he señalado, y 328 también a propósito. Pero si es un camino de la reforma de la Asamblea, recuperar algunos de los proyectos que se encuentran insertos ahí, en el que ya hacen unas proporciones equilibradas para no tratar de también desentrañar figuras que se encuentran tradicionalmente en el Ecuador, como las que señalo, y lograr un acuerdo integral en cada una de ellas. Ahora, pues, tal vez en todas no haya la posibilidad de lograr acuerdos totales, equilibrios que puedan ser unívocos. Y tarde o temprano, en ese sentido, bajo esas dinámicas que hoy vivimos, ligadas a la de la seguridad social, respecto a los montos de las pensiones y en el momento de la terminación de la relación laboral de las partes, también
puedan ser fruto de una reforma en la seguridad social, que es el otro gran capítulo, ¿no? Gabriel, Que pasa y acompaña una política laboral tal vez diferente. Quisiera hacerle una última pregunta antes de poder irnos a corte comercial. Usted mencionó en su primera intervención que las normas per se no crean empleo. Sin embargo, y después de ir a través de todo lo demás que hemos conversado, hablamos, por ejemplo, del tema del trabajo por horas, hablamos de eliminar la jubilación patronal, hablamos también del tema de derechos que no deben ser agresivos. Particularmente, al menos cuando hablamos de derechos laborales en este caso específicamente, a mí me da la sensación de que estamos hablando de solamente esas 3 de cada 10 personas que tienen empleo formal, pero no estamos preocupándonos realmente por esas otras 7 personas, tratar de llevar a que esas personas estén dentro del empleo. Y a mí sí me preocupa, me parece muy grave este problema. Creo que le hace falta al país tener libertad para poder trabajar, libertad para poder camellar, y bajo esa sensación yo creo que podría estar un poco en desacuerdo con usted, en el sentido de que quizás sí puedan darse normas que puedan aumentar el empleo, porque ¿qué pasaría, por ejemplo, si aprobamos el trabajo por horas, si eliminamos quizás la jubilación patronal, etcétera, etcétera? Eso a la larga podría, de alguna u otra forma, dinamizar el mercado laboral. Por supuesto, claro, o sea, coincido más bien en este punto, ¿no? O sea, per se, como tal, las normas manifestadas no generan empleo, no abastecen unos porcentajes que puedan derribar las cifras un poco de informalidad o de otro empleo no pleno, que son los que se deterioran constantemente a falta de una reactivación económica sostenida. Pero por supuesto que sostengo, y por eso en la intervención y en el análisis que estamos haciendo, hay normas que sí permiten coadyuvar a que la reactivación económica se pueda dar, ¿no? Por eso en su momento estuvimos de acuerdo en la contratación por horas. Lamentablemente se tomó el tema político, ¿no? Se trastocó en el tema político, pero habilitando eso se puede observar una gran posibilidad de abordar a un millar de ecuatorianos que, por ejemplo, nosotros podemos observar en las diferentes ciudades de nuestro país que no tienen ninguna posibilidad de acceder a ningún derecho. Coincido totalmente. Entonces, nosotros recorremos el país en diferentes asesoramientos, consultorías y capacitaciones, y uno ve la realidad del Ecuador, como usted señala. En la realidad del Ecuador hay millares de ecuatorianos que no acceden a ningún derecho de contratación por horas y otras formas en las que se pueda adecuar la normativa por medio de reformas legales permitirían que eso, pues obviamente se implemente. Estoy en total sintonía con usted, y en ese sentido tratar de hacer una política integral que incluya reformas laborales y que pueda estar acompasada con reactivación económica, lo cual es necesario tener estos 2 elementos en sintonía para que pueda lograr el objetivo anhelado. Anteriormente se señaló, ¿no?, que estas reformas también devinieron de un tiempo político, económico y social diferente, pero las dinámicas han cambiado y tiene que hacerse, tiene que entenderse esa dinámica que hoy se vive en la actualidad. Bien, siendo las 9:04, queremos agradecerle al doctor Gabriel Recalde por su presencia el día de hoy aquí en la mañana por RTP, y invitarlo en futuras ocasiones, pues, para poder discutir el avance de esta reestructuración de nuestro régimen laboral. Muchísimas gracias, doctor Recalde. Si me permite solo una palabra nada. Seguro. Más, muy rápido. A su pregunta, que fue muy inteligente en el sentido del diálogo, creo que hoy el Consejo Nacional del Trabajo está haciendo mesas de diálogo de diferentes instituciones. Eso creo que es importante, porque para eso es el Consejo Nacional del Trabajo, invocado desde normativas internacionales, ¿no? 144 de la OIT habla del diálogo social, y yo creo que eso puede converger a un diverso grupo de actores, trabajadores y empresarios, para lograr reformas que permitan en la dinamización económica y que, por otro lado, no trate de no dinamitar derechos que sean también importantes, incluso para aquellos, fundamentalmente para quienes no tienen empleo.
Muchísimas gracias por estas palabras finales, doctor Recalde, y lo dejamos como un tema precisamente para que las cámaras y los gremios se unan en una discusión conjunta. Vamos al corte comercial y enseguida regresamos con más por La mañana en RTP. RTP.